Bienvenidos, compañeros. Nuestro tema a abordar es la investigación de paternidad. Mi grupo está conformado por Estefanía Pavón Márquez, Livia Olmedo Acosta, Andrea Pérez Ascanio, Valentina López Pérez, Sanny Oyola Yané. Entonces, les hablaremos sobre qué proceso se utiliza. Y el proceso que se utiliza es la demanda de paternidad. ¿Quién es el juez competente? El juez civil de familia. ¿Quién puede interponerlo? La puede interponer el hijo en cualquier tiempo, la madre y el padre hasta 140 días después de conocer el hecho. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Tiene la finalidad de determinar la filiación de un padre respecto del hijo y se presentan dos situaciones o dos procesos distintos, que son la investigación de la paternidad y además la impugnación de la paternidad. ¿Cuáles son los plazos para contestar la demanda y cuántas audiencias se presentan? Tiene un término de 20 días para contestar la demanda y se presentan dos audiencias. Primera es la audiencia inicial y la segunda es la audiencia de juzgamiento, de instrucción y juzgamiento. Se presentarán los alegatos pertinentes para el caso. Además, existirán las excepciones de méritos y excepciones previas, conociendo las excepciones de mérito que estas las propone el demandado. Esta excepción se le dará traslado al demandante por 5 días para que éste pida las pruebas sobre los hechos. Y las excepciones previas, expirado el término de la demanda inicial, se dará traslado de las excepciones previas propuestas por el demandado. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para dictar sentencia? El juez tiene 1 año para dictar sentencia al caso concreto. Bueno, a continuación hablaremos del proceso de investigación de paternidad. Es un proceso de carácter judicial que se halla totalmente reglado. Este restituye el derecho a la filiación de las personas cuando no son reconocidos voluntariamente por su padre. ¿Con qué ley se hizo posible el proceso de investigación de paternidad? Con la Ley 45 de 1936. ¿Quién es el juez competente para conocer y ante quién se adelanta el proceso? El juez competente es el juez de civil de familia, en consideración a la naturaleza del asunto. Se adelanta ante la jurisdicción de familia y para emitir sentencia el juez solicita pruebas que permiten determinar la paternidad, incluida la prueba biológica, como la llamamos, la prueba reina ADN, prueba que puede ser ordenada tanto por la autoridad competente o aportada por las partes. Requisitos para su trámite. Primero, nombre y dirección del demandado. Sin embargo, si no se conoce la ubicación del demandado, el proceso se puede iniciar bajo juramento, manifestando que se desconoce el paradero del presunto padre. Segundo, nombre y datos de ubicación del demandante. Tercero, registro civil del nacimiento cuando se está registrado con los apellidos de uno de los padres. Pruebas documentales, tales como cartas, fotografías que sirvan para demostrar la paternidad del presunto padre. Y relación de los hechos por escrito. En lo posible, ¿en qué tiempo se puede demandar la investigación de paternidad? Se puede demandar en cualquier tiempo, aún después de fallecido el presunto padre, pues se puede iniciar la acción contra los herederos. Pero tengamos en cuenta que para que dicho reconocimiento tenga efectos patrimoniales, es decir, derechos de herencia, la demanda debe notificarse a los demandados dentro de un término máximo de 2 años posteriores al fallecimiento del presunto padre. Artículo 386, Ley 1564 del 2012. Investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad. Primero, la demanda deberá contener todos los hechos, causales y petición de pruebas en la forma y términos previstos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Segundo, cualquiera que sea la causal alegada en el auto admisorio de la demanda, el juez ordenará aún de oficio la práctica de una prueba con marcadores genéticos de ADN o lo que corresponda con los desarrollos científicos y advertirá a la parte demandante que su renuencia a la práctica de la prueba hará presumir cierta la maternidad o impugnación alegada. La prueba deberá practicarse antes de la audiencia inicial.
de la prueba científica se correrá traslado por 3 días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de un nuevo dictamen a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen, deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. Tercero, no será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el demandado no se oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda decretar pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores. Cuarto, se dictará sentencia de plano acogiendo a las pretensiones de la demanda en los siguientes casos. A. Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3. B. Si practicada la prueba genética, su resultado es favorable al demandante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente y en la forma prevista en este mismo artículo. Quinto, en el proceso de investigación de la paternidad podrán decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Asimismo, podrá suspenderlos desde que exista fundamentos razonables de exclusión de la paternidad. Sexto, cuando además de la filiación el juez tenga que tomar medidas sobre visitas, custodia, alimentos, patria potestad y guarda, en el mismo proceso podrá, una vez agotado el trámite previsto en el inciso segundo del numeral segundo de este artículo, decretar las pruebas pedidas en la demanda o las que de oficio considere. ¿Qué es la impugnación de la paternidad? Es un proceso que busca dejar sin efectos la presunción legal que declara la filiación entre un supuesto padre y un hijo, buscando así el reconocimiento de los derechos tanto del supuesto padre como del niño. ¿Quiénes pueden dar paso a la impugnación de la paternidad? Según el artículo 216 del Código Civil, podrán impugnarla el cónyuge o el compañero permanente y la madre. En virtud del artículo 217 del Código Civil, podrá impugnarla el hijo. Los herederos pueden impugnarla desde el momento en que conocieron de la muerte del padre o de la madre. ¿Cuánto tiempo tengo para la impugnación de la paternidad? Cónyuge, compañero permanente y madre en un término de 140 días, los hijos en cualquier momento, los herederos después de que se conozca la muerte del causante, de lo contrario tienen 140 días para hacerlo, y si hay ascendientes del padre o de la madre en un término de 140 días, ¿ante quién debo realizar la impugnación de la paternidad? Por mandato del artículo 22 del Código General del Proceso, en su numeral segundo, es competencia de los jueces de familia conocer en primera instancia sobre los procesos de impugnación. Hoy hablaremos sobre la demanda de investigación de paternidad interpuesta ante el juez de familia, en la cual el padre de la menor no ha reconocido su paternidad. En los hechos relevantes encontramos que la demandante mantuvo una relación amorosa con el demandado, de la cual surgió el nacimiento de la menor Camila Andrea. Además de esto, el demandado se ha negado al reconocimiento de la paternidad, teniendo conocimiento de la existencia de la menor. La pretensión principal de la demanda versa sobre la solicitud de que se ordene que el demandado reconozca paternidad extramatrimonial de la menor Camila Andrea Pérez para todos los efectos legales. En los fundamentos de derecho de la demanda encontramos que ésta se fundamenta en los artículos 1, 2 y 7, modificados por el artículo 1 de la Ley 721 de 2001 y el artículo 10, 11 y 11, modificados por el artículo 7 de la Ley 721 de 2001. De igual forma, los artículos 12, 13 y 14, modificados por el artículo 8 de la Ley 721 de 2001 y del artículo 15 al 18 de la Ley 75 de 1968, artículo 14 y 72 del Código Civil colombiano. En el acápite de las pruebas encontramos, en primer lugar, la prueba biológica, en la cual se solicita que se practique la prueba de ADN. También encontramos las pruebas documentales, que hacen referencia a los registros civiles, y por último, la prueba del interrogatorio de parte.
Por último, tenemos los anexos de la demanda, en el cual va a constar el poder, los documentos de las partes y las copias respectivas de la demanda. Ahora hablemos de la contestación de la demanda. En cuanto a los hechos mencionados en la demanda, el demandado responde de la siguiente manera. En este caso concreto, el señor Camilo Andrés contesta que reconoce todos los hechos, a excepción del número 4, donde se menciona que tenía conocimiento de la existencia de la menor, lo cual es falso, ya que no tuvo conocimiento hasta el día en que recibió la demanda. En cuanto a las pretensiones, el demandado accede a todas las pretensiones, a excepción del pago de las costas procesales, ya que no tenía conocimiento sobre la existencia de la menor Camila Andrea. Pruebas documentales, recibos donde consta la dirección actual del demandado, testimoniales, testimonios que acreditan la dirección actual del demandado. El proceso verbal es el proceso mediante el cual se llevan a cabo los procedimientos de investigación e impugnación de la paternidad o maternidad. Se divide en dos fases, una fase escrita y otra fase oral. La fase escrita inicia con la presentación de la demanda. Esta puede ser admitida, inadmitida o rechazada. El auto admisorio de la demanda se le informa al demandante para que notifique a su demandado. Este demandado cuenta con 20 días para ejercer su defensa. El demandado puede, primero, guardar silencio. Segundo, interponer recursos de reposición contra el auto admisorio de la demanda. La tercera conducta que puede hacer el demandado es proponer excepciones de mérito. La cuarta es vincular a otra parte, como hacer un llamamiento en garantía. La quinta es proponer excepciones previas. Como sexta puede hacer una reconvención o contrademanda. Esa contrademanda o reconvención hay que tener en cuenta que ese mismo juez ante quien se presentó la demanda debe ser competente y que ese demandante debe ser quien sea el demandado en esa reconvención o contrademanda. La fase es la fase oral. Esta se divide en dos grandes audiencias que son la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. En la audiencia inicial, lo primero que va a hacer el juez es advertir a las partes que deben asistir. Si no va una de las partes, debe justificarlo. Si el juez acepta su justificación y ninguna de las dos partes asiste a la audiencia, el juez puede interpretar que hay un desinterés en el proceso y puede darlo por terminado. Como tercero, el juez debe acceder a realizar la conciliación. Como cuarto, adelanta el interrogatorio de partes. Como quinto, hace un control de legalidad. Como sexto, si es posible, dicta sentencia. Si no, accede a decretar las pruebas que se practican en la audiencia de instrucción y juzgamiento.